Apreciados padres de familia, espero que tengan un excelente día. Quiero presentar a ustedes una de las razones por las cuales voy a participar del paro. Finalmente, dentro de esas razones para participar del paro, encontramos 8 puntos que tienen que ver con alcanzar la renta básica universal y el retiro del proyecto 010 de salud que ya se ha hecho. eh, que haya más subsidios para la pequeña y mediana empresa, que es la que contrata el 90% de la población en Colombia, frente a las grandes empresas que contratan una mínima parte, pero que también están exoneradas de impuestos. Defender la matrícula de cero y la alternancia educativa, buscar que haya mayor inclusión en temas de igualdad por género, diversidad sexual y étnica. La derogatoria del decreto 1174, evitar y limitar las privatizaciones, detener las erradicaciones forzadas de cultivo de uso ilícito de las personas con glifosato, teniendo en cuenta no solamente el daño que hace a la tierra, sino también las enfermedades congénitas que ha venido generando el ADN de muchas de las personas de la última generación de los habitantes, especialmente niños, hoy jóvenes ya, que viven en las zonas donde se ha venido aplicando indiscriminadamente este producto. Y promover que parte de la solución de los problemas lo encontramos nosotros en el contexto de las reservas internacionales, que están alrededor de 38 billones de pesos. No obstante, es importante tener en cuenta que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en Colombia es el que tiene que ver con la corrupción. Estamos hablando de más de 50 billones de pesos, aproximadamente 17.000 millones de dólares que se pierden anualmente en Colombia. ¿Sí? Es un costo exageradamente alto, teniendo en cuenta también la cantidad, cerca de 12 billones de pesos, con los cuales se ha eximido a las grandes empresas multinacionales en Colombia para el pago de impuestos, siendo dinero proveniente de grandes capitales. Entonces, eso nos ayuda a repensar y a replantear la política nacional en términos de equidad y en términos de igualdad, y en la necesidad que tenemos nosotros fundamentalmente de poder avanzar en un proceso de constitución de un Estado que realmente reivindique la condición humana, donde los niños y los jóvenes tengan garantizado no solamente un trabajo, sino un sistema de salud que cuide su salud, que no sea un negocio para unos y sea una necesidad inalcanzable para muchos. También es importante que tengamos en cuenta que dentro de ese contexto de lo que significa fundamentalmente la corrupción en Colombia, nosotros de 175 ocupamos el puesto 98, siendo Nueva Zelanda y Dinamarca el primero, es decir, los países menos corruptos, más transparentes, y estando nosotros en un despreciable 98 lugar. Esto no nos permite avanzar como sociedad, no nos permite avanzar como individuos que están construyendo un Estado que apunte fundamentalmente a la necesidad del hombre de poder desarrollarse de manera plena en su territorio, en su contexto, es decir, en Colombia. Dentro de ese contexto, yo sí quisiera que no todo lo que ocurre en Colombia es negativo, hay propuestas a través de Transparencia por Colombia, donde es posible, luego de visualizar, visibilizar el problema que tenemos, encontrar soluciones. Se plantean 6 soluciones. La primera es asegurar una contratación pública, abierta y transparente. Ese cuento de que el que es concejal se va a ganar un salario, por ejemplo, en Perú, en Dos Quebradas, de más de 3,5 millones, pero fuera de eso le dan 25, 28 puestos de contratación para que ellos sigan sacando un impuesto al trabajo por cada persona que contratan, más el salario que les dan, más los contratos que ganoran, más la oficina que le pagan. Esto no tiene presentación en Colombia. Eso tiene que cambiar. Segundo, recuperar la legitimidad del sistema judicial. O sea, aquí en Colombia parece ser que la ley está diseñada para el de sombrero, para el de ruana, ¿cierto? Para el paisano, para el hijo de buen vecino. Por ahí encontramos gente con mucha prestancia a nivel
local, regional y nacional, con investigaciones. Uno busca sus nombres, los googlea y encuentra la cantidad de investigaciones que tienen, pero siguen contratando con el Estado, se siguen beneficiando del Estado, ¿cierto? Pero al individuo de abajo le cae todo el peso y todo el rigor de la ley para poder demostrar efectividad. No entiendo cómo funcionamos como sociedad cuando tenemos un sistema judicial tan corrupto, tan recargado, tan politizado, donde no hay transparencia ni equidad. En tercer lugar, se deben garantizar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Garantizar los derechos es permitir que el individuo sepa qué puede reclamar y con qué puede contribuir a un Estado social de derecho, finalmente, que es en el que nosotros estamos. Se debe avanzar en una reforma política que limite la cantidad de congresistas, la cantidad de políticos que viven del pueblo con unas sumas exorbitantes que hasta vergonzoso es decir el salario y lo que ganan frente a las jornadas de trabajo y los privilegios que tienen solamente por ser políticos. Esto no puede ser en un país tan desigual y tan poco equitativo y poco solidario como el que nosotros tenemos. En quinto lugar, garantizar el acceso a la información pública. Claro que sí, porque aquí resulta que los grandes medios se han convertido en los grandes patrocinadores del Estado, en tanto el Estado les paga las franquicias publicitarias, está financiando su funcionamiento y es increíble. La verdad la dan RCN, Caracol, Semana, los noticieros de mayor relevancia política, el tiempo, entregan una información parcializada, políticamente motivada, que desinforman a la opinión pública, que le lavan la cara a aquellos que cometen el delito y que finalmente, y esto no menos importante, desconocen la realidad del 85% de la población que está ubicada en los estratos 3, 2, 1 y supuestamente 0. Yo tengo entendido que el 0 no existe, ¿cierto? Supuestamente 0. Luego tendremos un estrato menos 1 a este paso, donde no se reconoce las condiciones de pobreza que se ha alcanzado con el efecto de la pandemia. Y finalmente, entonces, se plantean del lado del poder desconociendo la realidad. Y en último lugar, defender la democracia y facilitar el control ciudadano. Miren, una democracia está constituida por el ejercicio de poder que tiene la comunidad frente a lo que cumple o no cumple el político, frente a la acción del político. Pero ni la fiscalía, ni la procuraduría, ni la contraloría han funcionado como elementos de control interno. Y finalmente, el individuo colombiano es muy pesimista, entendiendo que el político puede hacer y deshacer en una sociedad que está regulada por normas. Dentro de ese contexto, entonces aparece el paro. Y nos preguntamos qué es el paro. ¿Es posible el paro? ¿No es posible? ¿A qué apunta? Padres de familia. Según la Constitución Política, el artículo 37, dice que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Y en el artículo 56 dice que se garantiza el derecho de huelga, es decir, el Estado, el gobierno debe garantizarlo, no debe reprimirlo de forma violenta. Esto no es una invención de los profesores ni de los marchantes, que algunos con una excelente carrera académica se les tilda de terroristas urbanos, de vándalos. Quisiera conocer la hoja de vida del currículum de esos que tildan a muchos de los docentes que hacemos protesta de delincuentes. ¿Es que acaso ellos no han sido educados por profesores? ¿O no tuvieron profesores y solamente fueron educados por delincuentes? Eso es muy importante que nos hagamos la reflexión. Claro que sí, importantísimo, porque desconocemos la normatividad. El derecho a la protesta está conectado al derecho de la libertad de expresión, que está en el artículo 20. Usted tiene libertad de expresarse a favor o en contra, estar de acuerdo o en desacuerdo, a aprobar o a rebatir las acciones del gobierno. Es el derecho de los derechos. El derecho a la protesta le garantiza a usted el resto de los derechos. La Corte Constitucional, la sentencia 223 de 2017, 281 del 2017 y 009 del 2018 tratan sobre el derecho a las protestas.
ponen de manifiesto que debe ser garantizado, que la fuerza pública debe acompañar y garantizar el bienestar de los manifestantes para que los no manifestantes no atenten contra ellos. ¿Ocurre esto hoy en Colombia? Finalmente usted puede tomar la decisión que sea, padre de familia, pero yo también quiero que usted sepa que así como la gente habla de tutelas y derechos de petición, el derecho a la protesta está vinculado al derecho de petición en el artículo número 23, porque en la protesta se hacen peticiones explícitas de lo que se quiere y no se quiere para el país, al derecho de asociación en el artículo 38, es muy importante, y en el artículo 40 se destaca el derecho a participar en el control del poder político. Como diría Karl Popper, la democracia consiste en tener bajo control el poder político, no que el poder político tenga bajo control la población. ¿Qué es eso? Es eso que los políticos animan a la gente a tomar las armas, descalifican a unos y recalifican a otros. Y políticos con una trayectoria de desplazamiento, de paramilitarismo, de apropiación ilegal de terrenos, de apropiación de baldíos, con la peor conciencia moral que existen, intentando dirigir un país que está reivindicando unos derechos que están expresados en la Constitución, porque es que aquí hablamos del derecho a la protesta para que la gente entienda la legalidad de la protesta. Pero más allá, cuando estamos hablando de la protesta, también estamos hablando del derecho que se tiene a la salud, algo que se está privatizando desde que apareció la Ley 100 y nos ha quitado beneficios a todos los colombianos. Usted es padre de familia, que tiene un sueldo medianamente bueno, pero que tiene un hijo en un colegio público, que está debiendo el carro en la casa y al final de mes no sabe cómo llegar por las tarjetas de crédito porque por encima de sus posibilidades no es rico, ni siquiera es de clase media, tiene capacidad de endeudamiento. Y como usted está el 90% de la población en esa clase que se autodenomina media, que presume de lo que no tiene porque vive bajo las apariencias. Sin embargo, esa gente de extracción popular, que son el 85% de la población, que ganan mucho menos que un salario mínimo, son los que están marchando para que usted no pague impuestos por encima de los 2,5 millones que se gana, que no es un salario de clase media, es un salario miserable. Y esto es importante que lo entendamos. Son ellos los que están buscando que usted pueda pagar la enfermedad de su esposo, de su esposa, de su hijo, de su papá, el tratamiento contra el cáncer, la cirugía que le hace falta, porque usted depende de una EPS, tan rico no es, no tiene medicina prepagada. Pero esa es la realidad de Colombia, padres de familia. Los que menos tienen están peleando por los que quisieran tener, pero de ellos reciben los ataques. Un país profundamente dividido. Aquí la gente o es de Petro o es de Uribe. No, uno no es de nadie. Uno es de uno, ni siquiera del papá, porque ya es mayor de edad y se ha independizado. Uno es un sujeto racional, consciente, que piensa en la realidad del país, donde uno intenta definir hasta dónde el alcance de la educación que se está planteando está llegando para transformar la sociedad. Cuando en la casa, los amigos, en la sociedad, en la política, se favorece eso, la plata debajo de la mesa, el contrato, la corrupción, la destrucción de riqueza, la apropiación indebida, la plata fácil sin esfuerzo, el vivir de las apariencias creyendo lo que no somos. Por favor, ese es el problema de Colombia. Un país donde la gente se cree lo que no es y donde los que realmente tienen les interesa eso para seguirlos endeudando y endeudando y endeudando con trabajos con salarios miserables, con un costo de vida altísimo, con un sistema de salud que la pandemia dejó de ver que estaba hecho trizas, con unas EPS que no funcionan y que las vayan a colocar peor. ¿Cuál es el control que estamos haciendo? Y esto no es una invitación a que usted proteste, es una invitación a que usted sepa qué piensa un profesor cuando se le habla de paro, a qué le apunta. Pero lo que nosotros encontramos en la sociedad finalmente es que hay una polarización. La sentencia 281 del 2017 dice que no son fines legítimos, no son fines legítimos de la protesta. La propaganda de guerra, la apología al odio, a la violencia y al delito. La pornografía, la instigación, la pornografía infantil y la instigación pública y directa a cometer delitos. Salvo la pornografía infantil
Todos los demás hoy están en el lenguaje de los políticos de derecha. Un lenguaje guerrerista. Una política diciendo que dejen de llorar por un ojo. ¿Qué es esto, por Dios? Qué falta de sensibilidad social. Cuando el padre de Lema Congresista está untado de narcotráfico hasta las nubes. Pero presumimos de buena gente, presumimos de buena sociedad, pero tenemos los pañales sucios. Y saben a qué me refiero con los pañales sucios. Por lo tanto, esta es la razón por la cual vamos a la protesta. Una razón legítima. Es muy triste mirar en estas fotos, en cualquier navegador, violencia policial en Colombia y encontrar que los policías que se ganan entre 1.200.000 y 1.700.000 pesos, que hacen un curso de un año, que les vale 5 millones de pesos, no sé si valga ahora un poco más. Los soldados, que la mayoría no son bachilleres, digo la mayoría, se van a pelear contra muchachos que están defendiendo los derechos de esos mismos policías y soldados para que no les suban los impuestos. Actuando como lavaperros, ¿cierto? Me llama mucho la atención uno de los videos que vi de un mando de la policía que decía, ustedes tienen la culpa, es que ustedes tienen que votar, a ustedes se les garantiza el derecho al voto, pero nosotros tenemos que cumplir nuestro trabajo. Pero eso ustedes lo pueden haber evitado con tiempo, eso es un problema político, no es un problema social, porque mientras ustedes pelean con nosotros, los políticos están ahí arriba negociando. Y efectivamente, ser soldado y ser policía no es malo, yo no tengo nada en contra de ellos, faltaría más. Tengo buenos y grandes amigos en las fuerzas militares, en mi caso somos 63 primos. De los 63, 33 somos hombres, y de los 33, 30 han prestado servicio militar. Yo soy uno de los que no lo han hecho. Dos de mis hermanos, uno lo hizo en la policía, el otro en el ejército. Pero los del ESMAD no son de la clase media. Los policías que abusan no son de la clase media. Los que son de clase media son oficiales. Y no cualquiera que se gana 2 o 3 millones de pesos, que es de clase media, puede pagarle a su hijo de clase media un curso en la Escuela General Santander de 150 millones de pesos. Entonces tampoco es de clase media, pero no falta quien se lo cree. Ellos entienden que deben obedecer órdenes. Así como yo le obedezco al gobernador o al secretario de Educación cuando tengo que ir al colegio. Estamos en el mismo camino. Pero a esos que están reprimiendo es a los que están luchando porque estos nuevos policías, sus hijos tengan derecho a la educación. Porque no me digan a mí que un policía que se gana 1.500.000, 1.700.000 puede mandar a su hijo a estudiar al Salesiano, ¿cierto? Que es un colegio de gente de clase media donde la pensión está sobre el $500.000 de pesos mensuales. No nos engañemos. Yo no culpo al policía, no culpo al soldado. Yo culpo a una generación de padres de familia que ha votado irresponsablemente pensando que es de un lado, que es del otro, que come cuento, pero que no reflexiona. Y yo no soy ni de derechas ni de izquierdas. Yo soy autónomo, un intelectual comprometido con mi saber y con la educación, porque me encanta lo que hago. Entonces vivo bueno, porque ir a trabajar para mí no es una esclavitud como para muchos colombianos, que no planearon su vida, que prefirieron hacer otras cosas, se descuidaron, un día amanecieron siendo padres de familia y lucharon por mantenerse y sostenerse en un trabajo porque era una obligación, porque eran papás y de eso culpan a los hijos. No, señor. Las cosas son diferentes. Nosotros tenemos que construir nuestro destino y tenemos que acompañar a los jóvenes en la construcción del mismo, pero esta no es la forma. No es con represión, es con diálogo. Esto demuestra que el problema en Colombia no eran las FARC, y mucho menos tengo apología por la guerrilla. Faltaría más. Y lo digo con toda la claridad. Con toda la claridad. Pero se sigue perdiendo miles de millones en el Ministerio de Defensa cuando ya no hay una guerra que sostener. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la mejoría en las condiciones de vida de la sociedad colombiana? Si ahora que hay más plata, se le perdonan impuestos a los más ricos y se ajustan a los más pobres. Entonces, por eso uno no puede ser de nadie, uno tiene que ser de uno. Y es uno quien tiene que construir un Estado social de derecho con el ejercicio del voto. Los que no votaron
que tienen hijos hoy están pagando las consecuencias, porque hay muchos padres con hijos muertos, heridos y desaparecidos. Y muchos están diciendo, es que yo no voté por ninguno porque los dos son ladrones. No, señor, aquí no se trata de que los dos sean ladrones, aquí se trata de que hay que votar, aquí se trata de que hay que escoger uno porque un vota, que no tiene que ser A o B, que hay muchas alternativas, que uno no se puede dejar polarizar por los medios informativos, porque es un juego. Entonces, si usted no está de acuerdo conmigo, usted o es mamerto o es uribestia. No, señor, ni mamerto ni uribestia. Es que tiene que haber otra opción. No me pueden imponer dos opciones, pero tenemos que tener conciencia ciudadana. Por esa razón voy al paro. Porque somos todos, ustedes, padres de familia, sus hijos, estos muchachos que marchan, el policía, el soldado, el político, todos somos sujetos políticos, pero también somos protagonistas de actos políticos, porque la convivencia es política. Y la política debe ser concordada, no debe ser impuesta. Por lo tanto, quiero ser claro que las cosas en Colombia no están bien, que protestar es un derecho, que el Estado no puede generar maniobras de disuasión de la protesta a partir del miedo, no lo puede hacer, no lo puede hacer con el ESMAD, no se puede decir que son delincuentes, no puede generar maniobras del ejercicio de la libertad de expresión o la libertad religiosa, no puede ser que las iglesias apoyen a Duque para que no le ponga impuestos a las iglesias, no puede ser que Ardila Lule financia a Duque para que no le ponga IVA a la gaseosa, no puede ser, y no puede ser que el padre de familia compre gaseosa para el almuerzo, le empaque gaseosa al hijo en lugar de hacer aguapanela, en lugar de hacer el jugo. Porque no le van a cobrar el IVA por el agua que llega a su casa. No puede ser. No puede ser. Y esto está avalado en la. Por eso estamos votando. Porque hay cosas que uno hace todos los días, pero hay cosas que no hace a conciencia. A conciencia hay cosas que uno no debe hacer. Uno a conciencia no tiene que estar comprando todos los días una botella de agua para contaminar el planeta con un montón de botellas plásticas. Cuando el agua es gratis, usted la puede hervir en su casa y deja de estar tirando a la naturaleza tanto desecho. No puede ser. Se hay que tener más conciencia ciudadana, padres de familia. A esto le apuntamos, a una reeducación de la sociedad, a entender el mundo en su dimensión. No lo estamos entendiendo. Ofrezco disculpas si alguno de ustedes se siente ofendido por mis posiciones políticas. Yo intento no influenciar de ninguna manera a sus hijas, a mis estudiantes. Faltaría más, no es mi trabajo ni es mi función decirle por quién votar, ni qué religión tienen que creer, ni a quién tienen que obedecer. Es mi función enseñarles pensamiento crítico, reflexivo, social, de construcción ciudadana, democrática y política, para que puedan entender el mundo. Me parece muy triste que todo el mundo estudie administración de empresas cuando es en lo que menos trabajo hay. Y cuando este país no está favoreciendo la creación de pequeñas y medianas empresas, teniendo tanta mano de obra calificada para eso, porque prefiere importar servicios y productos de otras naciones, en este caso de China, en detrimento del tejido social, productivo, empresarial, comercial e industrial de este país. Pero seguimos comprando cosas en el TOBA 500, en el TOBA 1000, nos encanta. Nos encanta. Hay gente que el fin de semana no tiene nada que hacer y se van para el Dollar City de paseo y sacan pecho. Así tenga que hacer filas de una hora, no importa, hago fila, pero es un Dollar City. Y ha ascendido socialmente. Padres de familia, sus hijas no se van a atrasar. Yo en la semana participo del paro 2, 3 días y 1 o 2 días estoy en contacto con ellas, esperando que no se atrasen demasiado, que no les perjudique. Soy consciente de la situación, pero también hay que ser consciente de que sus hijas dentro de 1 y 2 años van a salir al mercado laboral y que las posibilidades son limitadas. Y que finalmente ellos son el futuro de ustedes y nosotros, porque ellas deberán trabajar para que ustedes y yo podamos cobrar pensión. Como suena de feo decirlo, pero esa es la realidad. Y a muchos de ustedes y a mí nos van a subir la edad de pensión a los 65, 68 años y nos van a cortar privilegios si fallece el cónyuge, pues.
que quien hereda la pensión no la herede toda o una parte porque no se la ganó. Pero el dinero en capital que se queda allá, si se lo quedan ellos que no han hecho nada por él. Y cosas como estas, tenemos que conocer un poco más la realidad de nuestro país. Nosotros nos enteramos, intentamos reflexionar, pero lo único que podemos es manifestarnos. ¿Cómo hacemos la manifestación? Que la gente nos escuche y que tome conciencia y luego que cada cual decida. Agradezco su atención, espero que tengan un excelente resto de semana e intentemos que nuestros hijos estén a salvo en casa, porque la calle no ofrece nada bueno, por temas de narcotráfico, por temas de dinero fácil, por temas de violencia, por temas de paro y por temas de COVID. Que tengan un excelente resto de semana. Muchas bendiciones para todos.